Cambiamos de tema y seguimos hablando de conflictos, pero esta vez del conflicto que tienen las autoridades del Ministerio Público con los jueces. Miren, cuando en el béisbol un jugador quiere culpar al árbitro de lo que está pasando, ese jugador termina mal. Termina muy mal porque el árbitro podría interpretar que él lo que quiere es meterle presión y ponerse entonces el árbitro en contra del que está protestando. Y esto lo digo porque al parecer Wilson Camacho, el procurador adjunto responsable de perseguir la corrupción administrativa en el gobierno, estaba impuesto a discutir con los árbitros cuando él jugaba pelota. Porque cada vez que hay una decisión que se toma en contra del Ministerio Público, Wilson Camacho le entra a los jueces. Ayer los jueces dejaron en libertad, o no dejaron en libertad, sino le cambiaron la medida de coerción a los únicos dos implicados en la operación 13, el fraude aquel que se hizo en la Lotería Nacional. Los únicos dos que estaban en prisión por este hecho fueron dejados no en libertad, sino enviados a su casa con arresto domiciliario. Ya hay mucho precedente. Entonces, cada vez que una persona que tiene 18 meses en prisión preventiva vaya a un tribunal a solicitar que le varíen la medida de coerción y le quiten la prisión preventiva, ese tribunal lo va a acoger porque dicen que es la ley que establece esto. Entonces, el presidente del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional dispuso el arresto domiciliario de William Lizardo Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio, acusados de cometer un fraude millonario durante un sorteo el 1 de mayo del 2021 en la Lotería Nacional. La magistrada Claribel Nivar, tras acoger una solicitud de cese de prisión preventiva interpuesta por la defensa de los encartados, dispuso que estos no pueden salir del país sin la autorización de un juez. La jueza alegó que el tribunal usó el mismo criterio que cuando se ordenó el arresto domiciliario del ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, tras disponerse el cese de la prisión preventiva por vencer el plazo de los 18 meses. Esta decisión adoptada por esta jueza, Claribel Nivar, ha hecho que Camacho se quille. Wilson Camacho, quien ha estado criticando los jueces por este tipo de medida que adoptan. Camacho incluso había recibido de parte de Miriam Germán un llamado de atención, si se puede decir así, por este tipo de pronunciamiento
en contra de los jueces. Sin embargo, él sigue y sigue con esta acción en contra de criticar los jueces. Vamos a ver lo que dice Wilson Camacho sobre la decisión de este tribunal de variar la medida de coerción de estos dos implicados en la operación 13. Parece que Wilson Camacho no quiere decir nada, pero va a decir ahorita, no se preocupen, que él no se gobierna, dice del medio aquí, que él no se gobierna para no querer decir, que él va a decirle algo de lo que él cree que está pasando con este tribunal. Uno de esos testimonios, el de Silfredo de la Rosa, que es la persona que incluso tiene contacto con el fraude a través del video, una primera persona que detecta irregularidades y que podríamos decir que da inicio a estos acontecimientos. Dos testimonios. Uno de esos testimonios, el de Silfredo de la Rosa, que es la persona que incluso tiene contacto con el fraude a través del video, una primera persona que detecta irregularidades y que podríamos decir que da inicio a estos acontecimientos, y fueron acreditadas la teoría del caso del Ministerio Público, así como el segundo testigo fue la directora de sorteo de la Lotería Nacional. Así que con estos testigos seguimos avanzando para probar los hechos de este caso y que al final se produzca una sentencia. Bueno, el asunto es, señores, Camacho está en desacuerdo con esta fórmula que están utilizando en los tribunales para dejar en libertad a los implicados, o no en libertad, sino para variar la prisión preventiva. E insiste en que debe mantenerse la prisión preventiva para esos implicados. Dice Camacho que esa es otra irracionalidad de un tribunal, que eso es otra irracionalidad de un tribunal en estos casos de corrupción. Eso ha dicho Camacho al referirse a esta acción que fue pues decidida por este tribunal. Ahora hay que esperar a ver qué va a pasar. Dice Wilson Camacho que la decisión de ese tribunal del cese de la prisión preventiva a esos dos implicados de la operación 13 es una cuenta más en el rosario de irracionalidades en la valoración de la duración máxima de la prisión preventiva. Hasta ahora, los tribunales han decidido manejar de manera matemática este plazo. No obstante, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia deciden que no es así. Resaltó que, sin embargo, algunos jueces se inclinan por valorar la duración de la prisión preventiva de manera matemática. Simulan diciendo que no se está valorando de manera matemática solo para no contradecir estas decisiones, pero en los hechos se terminan buscando
cualquier excusa para fundamentar estas decisiones. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, se refirió a este tema al ser cuestionado por los periodistas sobre la decisión de la jueza Claribel Nivar Arias, presidenta del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, que dispuso el cese de la prisión preventiva a cambio de arresto domiciliario como medida de coerción contra William Lisandro Ortiz y Eladio Batista, implicados en el proceso de la Operación 13. Ahí están nuevas críticas de Camacho a una decisión del tribunal. Y la próxima semana viene la otra. ¿Por qué? Después que los tribunales le han dado para afuera a prácticamente todos los implicados en los casos de corrupción que han cumplido 18 meses de prisión, le van a negar ese derecho a Jean Alain. Jean Alain va el martes ante un juez diciéndole al juez: miren, tengo 18 meses de prisión preventiva, ya esto debe cesar. Va un juez a decirle a Jean Alain que no, que él tiene que estar preso, cuando han dejado todos los otros en libertad. Se cae de la mata que también Jean Alain va para afuera. Que Jean Alain va para afuera y que Jean Alain logrará que le den arresto domiciliario. ¿Sí? No hay excusa en el caso de Jean Alain porque hay demasiado precedente en la historia reciente en este país.